es el ponente el día de hoy, es el doctor Enrique Castaño Serna. Él es profesor investigador, corresponsable del Laboratorio de Microscopía Confocal e Histología Vegetal. Es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Baja California, biofísico por la Universidad de Rochester, doctor en filosofía, en bioquímica y biofísica de la Universidad de Rochester. Tiene un postdoctorado en Harvard, en la Universidad de Harvard, postdoctorado en el Instituto de Investigación de Marie Curie, tiene estancias sabáticas en el Instituto de Genética Molecular, estancias sabáticas en el Instituto de Genética Molecular en la República Checa. Entonces le damos la bienvenida al doctor Enrique Castaño Serna. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues escuchamos atentos este interesante tema de nuevas herramientas en microscopía óptica. Adelante, doctor. Gracias, Rubén. Pues primero que nada, déjame agradecerte a ti, Ángela Q, y obviamente a la Sociedad de Histología Mexicana, invitarme a dar esta plática. La plática entiendo que es a diferentes niveles, por lo cual no voy a entrar a muchos detalles en cuestiones físicas y demás. Y sobre todo, pues, algunas cosas a veces pensamos que ya conocemos muy bien y las pasamos por delante y no nos damos cuenta de cosas muy obvias, como por ejemplo el color. El color de las cosas, por ejemplo, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y demás, realmente carecen de color. Como tal, existen muchos organismos que no necesitan, y aquí puse un pequeño pulpo, pero como tal hay peces, hay ranas, hay diferentes organismos que pueden ser transparentes. Por lo general viven en la oscuridad y carecen de color porque no necesitan protegerse de la luz. Pero esto nos lleva a pensar también que los componentes mismos de la vida, los componentes básicos necesarios, no necesariamente tienen color. Y esto es importante porque si queremos ver algo, y sobre todo cuando estamos a nivel de microscopía, pues si agarramos una célula se ve virtualmente transparente. Y si queremos analizar algo y entender algún proceso, pues necesitamos pensar en cómo ponerle color. Entonces, adicionar color cambia la vida en cuanto a tratar de entender muchos de los procesos biológicos. Podemos ver aquí nada más diferentes técnicas con diferentes compuestos para analizar proteínas, ADN, RNA, etcétera. Y esto nos lleva a tratar de hacer preguntas fundamentales del funcionamiento de cómo están las cosas. Es típico pensar en caracterizar y ver algún organismo, alguna célula, alguna parte de una célula, pero observarla requiere pues tratar de ver funciones para ir más allá del entendimiento de lo que es simplemente ver por arriba. Entonces, si vemos, por ejemplo, otro de los pulpos, pero ahora con compuestos fluorescentes, podremos analizar, por ejemplo, aquí la parte neuronal de este organismo, y esto nos lleva a poder hacer preguntas de funcionamiento de procesos. Sí les pediría si pudieran apagar su micrófono para evitar conflictos de sonido. Entonces, el color es fundamental para poder entender y para poder hacer la parte de microscopía, y como veremos más adelante, es una de las áreas que actualmente se están tratando de buscar nuevas formas de cómo ver algunos detalles, ¿no? Entonces, aquí tenemos una de mis publicaciones de hace unos años. Básicamente trataba sobre la parte de fiblarina. Fiblarina es una proteína que va a salir más adelante porque he trabajado con ella por los últimos 10 años. Pero básicamente de aquí las últimas figuras de microscopía de fluorescencia se puede ver en rojo unos lípidos y en verde algunas proteínas que son las proteínas de fiblarina. Y esto nos ayuda para entender por lo general dónde se localizan ciertos componentes y de ahí definir si pueden o no llevar a cabo algún tipo de función.
no solo la fibrilarina, también otro factor, un factor de transcripción, porque mi área es de regulación genética. Entonces, es como este factor de transcripción, si pueden ver entre el verde y el rojo, en la tercera opción, se ve amarillo. Y si ven las gráficas que tienen ahí, se ve que están colocalizando lo que llamamos colocalizar, que están en el mismo lugar y se puede ver igual para VF que para fibrilarina. Y esto es importante y será más importante más adelante en la plática, ¿no? Y en la microscopía podemos ver cómo estaban localizados en el mismo lugar y por eso se ven como puntos amarillos. Y después tenemos microscopía electrónica de transmisión, lo cual sería para otra plática en algún momento si me llegan a invitar. Pero algo que les mencioné ahí estábamos viendo lípidos, un lípido muy particular. Es un fosfoinosítido. Existe una gran variedad de lípidos en la célula, básicamente grasa. Pensamos en grasa como algo negativo, pero la grasa o los lípidos también son las hormonas. Muchas de las hormonas humanas son lípidos, y muchos de los componentes esenciales para eventos de transcripción y eso requieren de lípidos. Entonces, el problema es las herramientas para visualizar. Por lo general, en microscopía de fluorescencia, microscopía confocal, utilizamos anticuerpos contra alguna proteína y de esa forma podemos marcar esos anticuerpos con anticuerpos secundarios y visualizarla. Pero el problema cuando hay otro tipo de moléculas como lípidos, carbohidratos, etcétera, tendemos a no estudiarlos y no es tanto porque no sean importantes. Por lo general, los últimos años, lo que es ADN, RNA y proteínas ha sido como lo más relevante en áreas de biología molecular, de genética, etcétera, pero principalmente se debe también a que tenemos herramientas para verlos, para visualizarlos, mientras que herramientas para visualizar otro tipo de moléculas están muy por debajo, todavía no llegamos a tener buenas herramientas. Para los lípidos desarrollamos una herramienta que es a partir de un dominio de una proteína. Entonces, tomamos la ventaja de que una de las proteínas se une específicamente a un lípido con una parte de ella. La otra parte de la proteína tiene una actividad enzimática, pero si la desechamos y nada más nos enfocamos modularmente a ese dominio de interacción, entonces podemos generar una nueva herramienta. Una herramienta que localiza o que se une directamente a ese lípido. Y como esa parte de esa proteína es proteica, es fácil generar anticuerpos contra ella y por lo tal, entonces podríamos generar anticuerpos que fueran reconocidos con anticuerpos secundarios y visualizarlo. Ahora, el problema en microscopía y uno de los problemas más grandes en microscopía es definir si lo que vemos es real o no, si es un artefacto. Eso es lo que siempre tenemos que estar pensando cuando vemos cualquier tipo de imagen. Entonces, si tenemos una herramienta y vemos un patrón interesante, podemos definir, bueno, pues puede ser que sea lípido, pero ¿cómo demostramos que no lo es? ¿No? Entonces, para esto tuvimos la ventaja de que si mutamos ese dominio en un aminoácido particular, deja de estar interaccionando con ese lípido. Entonces, utilizando el mutante, podemos ver el fondo del anticuerpo secundario y del anticuerpo primario sobre la muestra y de esa forma definir cuál es la señal verdadera de lo que estamos viendo. Entonces, es importante siempre que estemos pensando en cómo visualizar algo nuevo, es no solo generar la herramienta, sino cuestionarla y definir cómo vamos a hacer para poder definir si la señal que obtenemos es real o no. Bueno, de este tipo de herramientas, aquí tenemos un par de diferentes tipos de lípidos. En azul, al final de la derecha, es DAPI, para teñir a la parte de ADN. Y como pueden ver, este es el núcleo de una célula HeLa. Y pueden ver PIP2, que es uno de los lípidos, y PIP4, que es otro de los lípidos. Y podemos ver en la imagen de abajo dónde se localiza dentro del núcleo, dónde se encuentran, y ver que todo este tipo de mapa, que es como un universo, ¿no?
y vemos que realmente no está homogéneo, sino que forman estructuras muy interesantes que hasta el día de hoy seguimos estudiando porque explican mucho sobre los procesos que se realizan dentro del núcleo, que tienen que ver con todos los procesos de regulación genética, de organización dentro del núcleo. Hay que recordar que el núcleo es, adentro existen un gran número de estructuras, pero carecen de membrana como tal. Entonces tiene que haber una organización de alguna forma y esa organización tiene que reducir el nivel de energía para mantener esa organización. Y una de las formas que estamos definiendo cómo se lleva a cabo el proceso es a través de fases. Pero eso ya será también otra plática para otro día. Con esas técnicas podemos estudiar, por ejemplo, la parte de mitosis. Vemos dónde se encuentran los lípidos y cómo las proteínas salen de estar interaccionando con el ADN para estar en la parte del pericromosomal y cómo parte de estos lípidos interactúan y se liberan en esta zona. De hecho, es interesante, y aquí no lo muestro, pero justo en metafase, que es la fase que estamos viendo aquí, la señal de lípido aumenta sobre 10 veces. Sin embargo, si uno bioquímicamente checa la cantidad de lípido que existe, vemos que sigue siendo la misma cantidad. Entonces aquí viene la cuestión, ¿cómo podemos observar 10 veces más si la cantidad es igual? Y la realidad tiene que ver con el acceso que tiene nuestro dominio hacia el lípido, no es completo. Muchos de estos lípidos están interaccionando con proteínas y no podemos visualizarlos. Entonces, gran parte de las imágenes anteriores que les mostré, existen lípidos que no podemos ver porque están interactuando con algunas proteínas. Bueno, y ahorita les voy a platicar de varias técnicas antes de llegar a técnicas un poquito más actuales, porque todo esto es microscopía confocal y de fluorescencia, que es algo ya antiguo. Y otra técnica que ya tiene también muchos años, pero es muy interesante, y es importante mencionar, es FRAP. Y esto nos permite ver la parte dinámica dentro de algún tipo de molécula que tengamos marcada en la célula, para ver su comportamiento, qué tan rápido se mueve, qué tanto. Y lo que hacemos aquí, básicamente es una recuperación. Tenemos una marca fluorescente. Aquí, como pueden ver, al tiempo cero, con un láser, borramos la señal que exista en ese lugar particular y definimos a través del tiempo cómo se mueven moléculas que están alrededor, marcadas fluorescentemente para ocupar el espacio. Y eso nos va a dar un movimiento y la velocidad en que se mueven estas moléculas. Aquí lo podemos ver en la siguiente película. Pues donde está el 1, no sé si alcanzan a ver que está marcado, ahí pueden ver 4 manchas rojas. La parte de arriba es la que vamos a disparar y vamos a bloquear. Ahí acabamos de disparar el láser, se borra y poco a poco la señal va recuperándose. Y esto forma una curva que nos define qué tan rápido y qué tanto tiempo toma en recuperarse. Como vemos, la recuperación nunca llega al 100%. Eso es importante. Recuperar al 100% significa que hay un número ilimitado de moléculas que vuelven a ocupar el espacio. La velocidad de dinámica nos indica si las moléculas se están moviendo por movimiento browniano, o sea, que no interaccionan con nada, o si se están moviendo lentamente. Y eso, si se están moviendo lentamente, quiere decir que están interaccionando con algo o algo está impidiendo que puedan llegar al lugar en el cual fueron iluminadas. Entonces, una de las técnicas con bastante potencial para entender dinámica, y aquí en este caso la parte que está brillando es un nucleolo, y es la proteína de fibrilarina, la cual se localiza en los nucleolos. Tenemos 4 nucleolos ahí, y el resto de las otras fibrilarinas tienen que transportarse de un nucleolo a otro nucleolo y a los cuerpos cajales. Entonces nos indica un poco sobre el proceso funcional de las proteínas. Otras técnicas interesantes e importantes es FRET. FRET, Free Energy Transfer, básicamente trata de
tratamos de entender si están interaccionando o no dos moléculas, porque es difícil, y eso lo veremos más adelante, la parte de qué tan cercanas son y si están interaccionando o no. Debido a la resolución que tenemos en microscopía de fluorescencia, no podemos definir si dos objetos están realmente interaccionando o no. Entonces, esta técnicas de FRET, y ahorita veremos algunos diferentes tipos de FRET, básicamente nos permiten saber si están interaccionando debido a que estén realmente cercanos. Y esto funciona únicamente entre 1 y 10 nanómetros de distancia entre una molécula y la otra, y eso indicaría que estaría, pues básicamente tocándose una a otra, ¿no? Como pueden ver en los tubos Eppendorf, dependiendo del pH, va a definir si estará interaccionando o no. Lo que se hace es que una de las moléculas tiene una longitud de onda fluorescente y la otra tiene una longitud de onda fluorescente, pero de menor energía. Entonces, si radiamos a la primera y florece bajo el color de ella, que en este caso sería amarillo, sería el efecto que vemos entre 7.5, 9 y tal vez 6.5. Quiere decir que no hay una interacción entre ellas. Si por otro lado pasa su energía a la otra molécula, entonces la fluorescencia va a ser de un color morado rojizo, que es lo que se ve en los pHs bajos. Entonces, ¿cómo podemos ver interacciones? Y obviamente esto lo podemos llevar a nivel de la célula, como se ve abajo, y definir si ciertas moléculas están interaccionando unas con otras. Y esto funciona básicamente por el tipo de energía que requiere una molécula que puede florecer y cómo se transmite esa energía en lugar de liberarse como un fotón, le pasa por un campo prohibido a la molécula que está vecina, sus electrones se excitan y entonces libera energía a una longitud de onda menor, que es de la molécula que está vecina, ¿no? Y esto lo podemos hacer con proteínas fluorescentes como CFP con proteína amarilla de fluorescencia, etcétera. Entonces existen varios conjuntos de fluoróforos y proteínas fluorescentes que se pueden utilizar para realizar esto. Pero un poquito más actual, podemos pensar en otras estrategias de cómo realizar la parte de FRET, ¿no? Y para qué utilizarlo. Por ejemplo, en el caso de alguna enzima con algún sustrato, cuando se esté llevando a cabo el proceso, si queremos visualizar el proceso, si están en cercanía, podríamos utilizar FRET con el sustrato, como es en el caso A. Entonces, cuando hay FRET, es cuando está interaccionando el ligando con la proteína, o podemos utilizar diferentes tipos de sustratos, podemos utilizar con proteasas, utilizando herramientas de proteasas para definir en qué momento se rompe o no. Y en este caso particular, aquí no está mencionado, pero hay una forma muy importante y moderna de cómo hacer FRET. Y eso es utilizando la proteína de fluorescencia, pero no completa, sino parcial. La proteína de fluorescencia puede ser cortada a la mitad y puesta una parte de una proteína como etiqueta de alguna proteína recombinante y la otra parte de la proteína en otra etiqueta recombinante. Y si transformamos alguna célula con estos dos ADNs para que produzcan proteínas A y B con etiquetas diferentes, si se juntan, la proteína de fluorescencia se vuelve a unir y empieza a florecer. Y es otra forma más novedosa de cómo hacer interacciones a nivel de microscopía. Entonces, estas son algunas de las técnicas clásicas de microscopía de fluorescencia y que se puede hacer con microscopía confocal, pero habría que pensar un poquito más allá en la parte de microscopía. Y dentro de microscopía, pues la parte visual, con excepción de la última que es microscopía electrónica, nosotros tenemos diferentes tipos de cosas que quisiéramos ver. Obviamente átomos ya llegan al nivel de microscopía electrónica, pero proteínas y ciertas moléculas de 5 o 10 nanómetros podrían
no pueden ser visualizadas por microscopía de fluorescencia convencional debido a que la longitud de onda pues lo prohíbe, ¿no? El efecto de difracción pues evita que tengamos una resolución por debajo de los 200 nanómetros. Entonces, aquí es donde viene la parte de superresolución, que es lo que quisiera platicar un poco más en el resto de esta charla. Son algunos tipos de superresolución y en qué se basan y cómo es que logran esta parte de superresolución. Pero antes que nada, ¿qué es superresolución, no? Entonces, básicamente, si vemos en el cuadro que tenemos a la izquierda, hasta abajo, ven un montón de líneas que es realmente el objeto que se tiene. Ese objeto, si ustedes lo ven en el microscopio, se ve como la primera franja, que se ve como varias franjas, algunas borrosas, algunas bien marcadas, unas más intensas que otras. La cuestión aquí es la adición de imágenes. Si ustedes toman una fotografía de esa, mueven un poco, vuelven a tomar otra y vuelven a tomar otra y vuelven a tomar otra, eventualmente pueden definir algún máximo donde realmente la señal sea verdadera y con eso generar la imagen. Visto abajo en lo que vendría siendo en una imagen, si ven donde está este dedo que dice time, la primera es tomando la primera foto y la segunda es ya haciendo una adición de múltiples fotos para juntar la información y entonces, como pueden ver, la resolución es mejor. Aquí hay que pensar un poquito en Hollywood y últimamente es clásico que ven cualquier película o cualquier serie de detectives donde agarran una imagen que están viendo de alguna cámara y la agrandan y la empiezan a agrandar para ver las placas, para ver diferente tipo de cosas, ¿no? Y suena muy bien y todo, excepto que no puede ser. No puede ser debido al tipo de lentes, el tipo de cómo funciona la luz. La luz tiene ciertos límites y ciertos límites de resolución que no pueden ser llevados más allá de lo que es, por lo cual ese tipo de tecnologías, por lo menos con esas cámaras, no podrían ser debido al problema de resolución. ¿Y qué es ese problema de resolución? Básicamente, resolución significa separar dos objetos o poder visualizar dos objetos. Y es importante esto porque en microscopía queremos saber si estamos viendo cómo, entre mejor podamos ver, más detalle podemos definir cómo están las estructuras y con eso definir alguna función particular. Entonces, separar las cosas nos permite visualizarlas y verlas mejor y veremos un poquito algunos ejemplos posteriormente. Entonces podemos ver, por ejemplo, en el primer plano focal con focal, ver que está colocalizado, pero si lo movemos, vemos que realmente está entre uno y otro lugar, ¿no? Entonces, parece que están en el mismo lugar, pero la realidad es que si tuviéramos mejor resolución, veríamos que estos dos objetos están separados. También hay que pensar que depende también de qué tipo de luz estemos utilizando, ya que la función de dispersión de punto, que es realmente lo que indica la resolución que podamos tener, va a depender de lambda, que es la longitud de onda de la luz, y pues la luz azul pues tiene una longitud de onda menor que aquella que es roja, ¿no? Y básicamente, a nivel de microscopía, lo más el que podemos distinguir entre un punto y otro, y aquí no me voy a meter mucho en la parte física, pero la parte central, que es donde estamos enfocando, tenemos un límite de resolución de 225 nanómetros. Entonces, quiere decir que si es un objeto más pequeño, no podemos distinguirlo, ¿no? Y eso es en XY. En Z, si lo vemos a nivel de profundidad, tenemos más sobre casi 900 nanómetros de profundidad. Entonces, si estamos pensando en una proteína que tiene unos 5 nanómetros, pues 225 nanómetros, pues está muy lejos de ver cualquier cosa. De hecho, estructuras o complejos, pues están en el orden de 30, 40, 50 nanómetros y pues no los podríamos distinguir muy bien. Entonces, el nivel de microscopía, aquí tenemos un problema físico, ¿no? En donde la luz, debido a la naturaleza de la luz,
como onda no permite una resolución mayor, o por lo menos eso creemos. Últimamente se ha vuelto más común esta parte de lo que se llama superresolución. Y aquí podemos ver una imagen por confocal, la parte superior, y una imagen por superresolución. Y aquí pueden ver la diferencia de lo que es poder ver con un poquito más de detalle, ¿no? Por ejemplo, ver este tipo de proteínas, lámina, donde está el ADN, donde está esta proteína NPC. Pues si vemos en la figura confocal, pues se ve todo mezclado, la lámina con NPC, mientras que si vemos en superresolución, vemos cómo está organizado esto por encima de la lámina, ¿ve? ¿No? Y eso pues varía mucho en el tipo de experimentos que vamos a poder hacer y definir, porque si sabemos que no se encuentra embebido en la lámina, sino que se encuentra en la parte de afuera, pues entonces hacemos experimentos relacionados con eso. Si estuviera dentro de la lámina, pues tendríamos que pensar, pues estaría interaccionando en este tipo de matriz, etcétera. O si estuviera dentro del lado del ADN, pues sabríamos que, pues está dentro del núcleo. Entonces nos permite definir dónde se localizan cosas y posteriormente hacer cierto tipo de experimentos. Estas técnicas de superresolución, de hecho, ganaron premio Nobel Eric Webitz, Stefan Hell y William Moyer hace unos cuantos años, hace unos 7 años, casi 7 años. Y como pueden ver, pues cambia mucho el nivel de detalle que uno puede obtener de una célula, de un organelo, para poder resolver algunas de las preguntas biológicas. Aquí pueden ver, por ejemplo, en microscopía de fluorescencia normal versus superresolución estructurada, ¿no? Y ahorita vamos a explicar qué es esto de, de SIM, de microscopía superestructurada. Entonces, regresamos otra vez a este patrón de bandas. Entonces, este patrón de bandas está dado por la longitud de onda y parte de esto, el problema es cómo funciona la luz. La luz funciona a través de ondas y estas ondas, cuando pasan por un punto, pues van a reflejar un patrón de difracción y ese patrón de difracción vamos a poder jugar con ellas para superresolución si ponemos un tipo de rejilla. Entonces, no sé si conocen los patrones de Moire, pero son muy comunes, no solo para microscopía, sino para diferentes cosas. Si agarran este tipo de patrones, dos tipos de redes y los juntan con diferente ángulo, van a ver cómo forman diferentes patrones. Y eso da puntos positivos y puntos negativos en donde la luz puede pasar o no. Y con esto podemos cambiar la función de dispersión de puntual y de esta manera reducir el número o aumentar el número de información que se puede tomar. Al mover estas rejillas, si tenemos este círculo que vemos aquí en B, este es el área que estamos iluminando, este es el punto más pequeño que podemos lograr antes de distorsionar la imagen por la forma como se dobla la luz. Entonces, en este punto, esta es la información, pero nuestra molécula de interés está en alguna parte de este gran punto, ¿no? Entonces, algo que podemos hacer con este tipo de rejillas es que divide la luz y entonces en lugar de tener una sola mancha de luz, tendríamos 3, ¿ok? Y eso suena así extraño al principio, ¿no? Y no solo eso, si las rotamos, podemos obtener información de todo esto. Ahora, lo que nos da esto es que nos permite definir puntos particulares dentro de esto que estén iluminados, reduciendo la cantidad el tamaño del punto visual que estamos viendo. Por lo cual, si la longitud de onda que está dando nos da esta máxima resolución, al reducir la cantidad de información que tenemos ahí, podemos hacer que el punto que estemos obteniendo sea mucho menor.
Y así es básicamente cómo funciona la microscopía estructurada de superresolución. Y aquí les presento una de las publicaciones ya del 2020 con superresolución. Si se fijan ahora, ahora puedo ver que la fibrilarina pues está formando así como anillos y que el lípido se encuentra realmente en una parte puntual. Esto es algo que no podía resolver con microscopía de fluorescencia confocal. Como se puede ver aquí, se ve el punto amarillo, mientras que aquí podemos ver que el punto rojo y el punto verde, los puntos verdes se están rodeando y no forma amarillo porque no se encuentra completamente ahí. Ligeramente toca parte aparentemente, pero no se puede ver bien. Ok. Otro tipo de superresolución es utilizando STED. STED es otro tipo de microscopía en donde el punto que iluminamos sigue siendo el mismo tamaño. Eso no lo podemos cambiar por leyes físicas, pero lo que sí podemos hacer es que generar un anillo con un láser que elimine la señal. Y esto es utilizando fluoróforos. Los fluoróforos funcionan, uno ilumina y va a generar, y ellos van a generar fotones que van a salir. Pero si iluminamos con una longitud de onda mayor, lo que pasa finalmente es que bloqueamos que esos fluoróforos puedan prenderse, puedan iluminarse. Entonces, básicamente, si iluminamos alrededor de este punto, entonces todas las moléculas que estén alrededor de este punto no pueden florecer. Y lo único que tenemos entonces es lo que pueda florecer dentro del punto. Como nosotros sí podemos controlar con mejor resolución el movimiento de esto, de este anillo, entonces de este anillo lo podemos ir moviendo lentamente y podemos entonces definir físicamente dónde se localizan la parte de moléculas que puedan florecer. Y de esa forma, si vemos, por ejemplo, en la parte de arriba, en la parte C, una imagen de fluorescencia, cómo cambia cuando es por microscopía de STED, ¿no? Algo que sí es claro es que obviamente también vamos a reducir mucho la señal, porque estamos eliminando un gran porcentaje de la señal que está emitiendo estas moléculas. Entonces, esta es una forma de cómo STED funciona para poder reducir esa cantidad, esa longitud de onda y mejorar la resolución. Entonces, esto, por ejemplo, para el poro nuclear, si vemos con microscopía confocal, pues se ven pues manchas, ¿no? Mientras que si ya lo vemos con STED, podemos ver cómo se forman estas estructuras y cómo se encuentra organizada realmente el poro nuclear, que era algo que es lo que se pensaba, cómo debía estar estructurado, pero no se podía ver. Finalmente, con STED se pudo finalmente visualizar esta estructura. Nota que por microscopía electrónica se podría hacer mucho de esto, pero microscopía electrónica tiene otros problemas. No podemos estar en un medio acuoso, por ejemplo, tenemos que deshidratar mucho de la muestra, tenemos que, para evitar que la deshidratación genere cambios en la estructura, tenemos que utilizar presión para congelar las muestras, y hay todo un tipo de cosas complejas dentro de microscopía electrónica. Y aparte el marcaje, algunos anticuerpos que funcionan para microscopía de fluorescencia, no funcionan para microscopía electrónica. Y finalmente, con microscopía de fluorescencia tenemos una mayor gama o rango de colores que podemos utilizar, lo cual es mucho más complicado hacer en microscopía electrónica. Entonces, como pueden ver, por STED, por resolución, podemos obtener una mayor resolución, una mayor estructura, pero sí la cantidad de señal disminuye. Y esto es importante porque significa que para poder usar STED necesitamos tener fluoróforos o compuestos que den una buena cantidad de luz. ¿Okay? Y entonces, ¿cómo se comparan STED con SIM?
Y SIM, aquí voy a mencionar 3D SIM. Básicamente 3D SIM es lo mismo, solo que en la rejilla, no solo imagínenselo en XY, sino también en Z, pueden hacer una rejilla en Z y eso reduce el volumen finalmente que tienen para poder medir y con eso pueden generar su estructura. Hay que recordar que todas estas técnicas uno va obteniendo capas, así como en microscopía confocal, va obteniendo capas y uno puede reconstruir tridimensionalmente cómo se encuentra un objeto. Entonces, si vemos, por ejemplo, SIM, ya podemos ver la estructura. Con STED se ve con una, tal vez ligeramente mejor resolución, pero con menor señal. Pero otra técnica que no les he platicado, que les voy a platicar, sería Storm. Storm y Palm o NPalm, dependiendo de qué autor busquen. Entonces, esta es otra técnica que funciona de una manera diferente. Storm funciona teniendo uso del poder computacional que tenemos ahora. Las computadoras, de hecho, todas las técnicas de superresolución requieren de un buen número de cálculos y de varias imágenes y volver a regresar muchas de estas imágenes, porque cuando utilizan un patrón de Moire o eso, genera patrones que se ven borrosos y estos se tienen que recalcular en posición para volver a organizar a la señal. Pero en el caso de Storm, lo que utilizan es un proceso estocástico, básicamente es por probabilidad. Uno ilumina y se van prendiendo una molécula a la vez. Entonces, lo que va detallando el sistema tenemos una muestra, como se puede ver aquí, y esta va iluminándose, pues, una molécula cada cierta distancia, pero solo una. Hay que recordar que en esta muestra son cientos de miles de moléculas, pero aquí la cantidad de energía que estamos utilizando es mucho menor, entonces tan solo ilumina por probabilidad una cada cierto tiempo. Y lo que vamos haciendo es vamos capturando las imágenes continuamente, miles de imágenes, 40,000 imágenes, por ejemplo, de cada una de las posiciones donde se iluminó. Teniendo esto, el foco de luz sigue siendo pues de baja resolución o de resolución máxima de 200 nanómetros, pero como sabemos qué molécula es, podemos saber realmente la forma. Es como si tienen un foco prendido, tiene un foco, pues no es lo mismo tener un foco, por ejemplo, de 10 watts, un foco de 100 watts, un foco de 100 watts. Si lo ven, pues lo tienen que ver más de lejos porque la luz que ven es mucho mayor. Si tienen un foco bajo, pueden, pues ya decir, pues se ve más pequeño. Pero si ustedes saben cómo es el foco, entonces pueden definir, la luz realmente proviene de y es un foquito chiquito, ¿no? Aunque parezca que ilumina mucho. Entonces uno puede posicionar matemáticamente cada uno de estos puntos y con esto reconstruir la imagen. Y así es básicamente cómo funciona Storm. Entonces, Storm, si vemos en la parte de arriba de microscopía de fluorescencia, pues si tenemos esta estructura de anillos, pues nosotros vamos a ver, pues estas bolas básicamente es el límite de resolución que puede ver nuestro microscopio y pues se ve como pues una bola brillante. Mientras que aquí, como van brillando cada cierto punto y vamos definiendo el punto central donde viene esa luz, entonces podemos finalmente reconstruir la imagen. Entonces, es una forma de cómo obtener una mayor resolución. Y aquí les muestro ya 2021, básicamente una de las publicaciones que tengo con Storm, donde tenemos otra vez los mismos lípidos, moléculas similares, básicamente es la polimerasa 2, lípido PIP2, en la siguiente, por ejemplo, la fibrilarina. Aquí vemos cómo forman estos anillos de fibrilarina, cómo el lípido está en el centro, pero puede salir por ciertas partes de los poros que están a un lado de estas estructuras. Entonces vamos obteniendo un poquito mayor de resolución y entendimiento de cómo están estas estructuras dependiendo del tipo de técnica que estemos utilizando.
Entonces, PALM básicamente funciona igual, solo que el tipo de fluoróforos que se utilizan son diferentes, ¿no? Entonces, uno trata de en la activación, que es PALM, donde uno con cierta iluminación va activando, mientras que en el otro van desapareciendo. Entonces, son dos técnicas muy similares, utilizan el mismo proceso matemático para generar imágenes, acumulando unas 40, 50 mil imágenes para poder generar lo que tengamos ahí, ¿no? Y para esto nos lleva al siguiente proceso, que es el entendimiento. Estas técnicas tienen puntos débiles que tienen que ver con los compuestos que florecen, ¿no? No todos los compuestos que florecen tienen la misma resolución. Por ejemplo, aquí Alexaflor, que es un compuesto que se utiliza muy comúnmente unido a algunos de los anticuerpos, pues podremos llevar a máximo unos 60 nanómetros de resolución de los lados. He de mencionar que lo que se ha logrado, lo máximo de resolución que se ha logrado con Storm ha sido sobre los 20 nanómetros, nada más para tener una idea y para que quede claro, una proteína anda, por ejemplo, un anticuerpo anda sobre los 10 nanómetros, ¿no? Entonces, y es importante porque si estamos pensando, por ejemplo, a un anticuerpo con una marca fluorescente, son 10 nanómetros, mientras que una proteína verde fluorescente o roja fluorescente o amarilla fluorescente tiene sobre 4 nanómetros. Entonces, hay que recordar que donde se une el anticuerpo no vemos dónde se une, vemos donde tiene la etiqueta fluorescente. Y si tenemos dos anticuerpos, pues ya estamos hablando de 10 más 10, ya estamos hablando de 20 nanómetros de distancia del punto donde estamos observando. Mientras que si está fusionado, pues estamos hablando de unos 4 o 5 nanómetros de distancia del punto que queremos ver. Pero aquí todavía hay un rango muy importante de investigación que se puede hacer. Cada día salen pues diferentes organismos que pueden tener fluorescencia. Recientemente vi, por ejemplo, una de las lagartijas en uno de los desiertos que florece, ¿no? Hay ranas que florecen, hay una gran cantidad de corales, bacterias y demás que florecen. Entonces, es importante a veces tener una visión más allá cuando ve algún tipo de cosas que puede ser útil. Y no solo es que florezcan, sino a veces es cómo pueden utilizarse las cosas para que florezcan. Una etiqueta que utilizo y que se utilizó en los experimentos que vieron ahí de super resolución y de Storm fue marcando la proteína de fibrilarina con una etiqueta de SNAP. SNAP es una proteína, es un pedazo de una proteína, pero es mucho más pequeño que GFP que es básicamente sobre 2 nanómetros de tamaño. Entonces ya estoy reduciendo, ya estoy acercando más a la posición real de donde se encuentra la proteína de interés, ¿no? Y esta etiqueta como tal no florece, pero yo le puedo agregar un compuesto que al unirse a esa etiqueta entonces genera una luz fluorescente. Y la ventaja aquí es que ese compuesto yo lo puedo cambiar y puedo hacer que florezca azul, rojo, verde, etcétera. Y eso me permite hacer muchas cuestiones de dinámica, de posicionamiento, utilizar etiquetas diferentes. Una vez que se une covalentemente, entonces puedo hacer diferentes pasos a través del tiempo, ver la vida de las moléculas dentro del organismo, etcétera. Entonces hay mucho que se puede hacer con este tipo de etiquetas y cada día pues es cuestión de estar uno consciente en qué puede utilizar modularmente parte de las proteínas que uno está investigando. Entonces, pues nada más para recordarles que hay un mundo de cosas que analizar y que con colores se puede ver mucho mejor todo. Aquí son algunas células neuronales. Y no sé si tienen algunas preguntas, pero aquí, y espero que les haya gustado. Fue algo de tutti frutti, pero más para que tuvieran una idea general de algunas de las técnicas actuales de superresolución y de microscopía que están siendo utilizadas.
Muy interesante la demostración de las técnicas, doctor. Muchas felicidades. Antes, luego le comentaba a Ángela que antes veíamos los comparativos fluorescencia y confocal, así en los artículos que nos tocaba revisar. Y ahora estamos viendo confocal y super resolución. No sé si técnicamente tengan algún mayor problema a la hora de implementarlas o sea, similar el procedimiento. Bueno, son diferentes equipos y hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, lo mejor realmente que no mencioné, pero de resolución es utilizar dos objetivos. Normalmente tienes un objetivo, tienes tu muestra y tienes tu objetivo para visualizar. Tú irradias luz a en la muestra y la muestra florece, pero realmente la luz donde está floreciendo en todas las direcciones. Entonces, normalmente estamos perdiendo toda la información que está del otro lado. Entonces, hay técnicas de explosión que tienen dos objetivos, la muestra va en medio y de esa forma captan el doble de información. Todo se trata de qué tanta información puede uno capturar. Obviamente, por ejemplo, para es un microscopio donde tienes que tener la parte de este anillo. Este anillo tienes que poder moverlo porque tienes que ir haciendo un rastreo con el anillo para poder visualizar exactamente las posiciones de dónde está floreciendo y dónde no. Para SIM, que es el microscopio que se me ha hecho más sencillo utilizar, de hecho se me hace más sencillo inclusive a veces que el confocal. Para SIM, pues ya como es luz estructurada, básicamente es esta rejilla que automáticamente está moviendo, girando. Entonces, tú defines una muestra y automáticamente va tomando las capas y finalmente ya es el proceso matemático de convolución. Y eso sí requiere una computadora. Lamentablemente no funciona con nuestros laptops. Sí requiere un poquito más de poder computacional. Las imágenes, cada imagen son, no sé, unos 50 gigas y tienen que ser convertidas ya después en algo que sea útil, ¿no? Algo que podamos utilizar para publicar, porque si mandas a publicación una imagen de ese tamaño, pues no. Pero la importancia es la cantidad de información que uno obtiene, porque uno lo obtiene en el eje Z normalmente en un microscopio confocal, pues ya lo redujimos a unos 800 nanómetros, ¿no? A diferencia de uno de fluorescencia normal, que pues sería pues todo un rango de luz acumulado donde no sabemos qué hay arriba ni abajo. En un confocal tenemos planos, pero sobre 800, mientras que en uno de superresolución lo reducimos a unos 50 nanómetros. Entonces, 50 nanómetros quiere decir que tenemos un mayor número de capas. Y eso nos permite una reconstrucción tridimensional mucho mejor. No se me ocurrió poner aquí una de las reconstrucciones tridimensionales de cómo está el núcleo, pero se ve muy interesante cómo se ve todo esto. Excelente. Bueno, por aquí tengo en el chat que dice que están muy bonitas las imágenes. Excelente trabajo, muchas felicidades. Muy buena explicación. Y bueno, no sé si alguien de los asistentes o profesores, miembros de la sociedad, alguno de los presentes tenga alguna pregunta o comentario para el doctor. Estamos abiertos a los comentarios y preguntas. Doctor Miguel Ángel. Gracias, doctor. Buenas tardes. Felicitarlo. Excelente plática, excelente explicación. El nivel fue muy bueno y las imágenes fabulosas, ¿eh? Lo felicito, doctor. Muchas gracias. Gracias. Sí, es increíble lo que poder ver poco a poco con color. Realmente la vida cambia y va viendo uno cada detalle, lo fabuloso y lo increíble que es todo este tipo de estructuras, cómo está organizado. Y obviamente uno llega ya pues, a preguntas funcionales, que es a dónde tenemos que ir, obviamente, no solo es de verlo, sino funcionalmente cómo está actuando las cosas. Sí, es impresionante porque así como hace 20 años
nos impresionaba el confocal y veíamos un avance gigantesco en comparación de un microscopio de fluorescencia. Ahora lo vemos así. Ahora con estas imágenes el confocal ya se ve bastante obsoleto, por así decirlo. Es impresionante. Lo felicito, doctor. Muy buen trabajo. Gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Pues nos saludan desde varios lugares, de Colombia, Argentina, Cuba, y por ahí tenemos varias personas que están escribiendo. Por aquí, Chris Wood tiene la palabra. Adelante. Muy buenas tardes. Felicito al doctor por su excelente plática. Soy el encargado del Lab Nacional de Microscopía Avanzada aquí en Cuernavaca. Entonces es excelente ver el nivel de microscopía que ya estamos alcanzando en México. Ver esas técnicas avanzadas es siempre un placer. Y además, pues mi primera pregunta es en dónde se realizó esa microscopía, porque son pocos microscopios que conozco que tienen las capacidades para este tipo de función. Entonces, esa sería mi primera pregunta. Durante los últimos 10 años, yo colaboro con un laboratorio especialista en microscopía, que es el laboratorio de Pavel Hosak. Ellos tienen, pues, de hecho, varios microscopios. Es un laboratorio de microscopía y, de hecho, ahí mi formación es bioquímica y biofísica, pero más al lado de bioquímica y biología molecular. Y fue interesante desde hace 10 años empezar a ver desde el punto de vista de microscopía cómo se resuelven las cosas. Y uno se da cuenta que se resuelven muchos de los problemas funcionales de forma muy diferente. Yo tenía alguna solución, pues tengo que utilizar esta técnica y esta técnica para resolver esto. Y aquellos decían, no, pero se puede resolver de esta otra forma. Y nunca se me hubiera ocurrido desde el punto de vista de microscopía cómo se puede resolver. El laboratorio de Pavel Hosak pues tiene pues 3 microscopios de super resolución y tiene 2 laboratorios, el laboratorio de genética molecular donde hice 2 de mis sabáticos y donde hago anualmente alguna estancia y aparte él tiene un laboratorio anexo en otro instituto que es enfocado a la parte de microscopía. Entonces ellos se dedican a la parte de microscopía de transmisión, en la parte de electrónica y también a desarrollar algunas técnicas y he desarrollado con ellos algunas técnicas de microscopía. Muy bien, porque pues está interesante porque esas técnicas sí requieren instrumentación sofisticada, pero cada vez pues las tecnologías avanzan, ¿no? Y los láseres de hace 20 años, que era prácticamente el tamaño de una mesa completa, ya están el tamaño así, ¿no? Entonces, la tecnología está abriendo posibilidades de poder... es como un confocal, hace 15 años, 20 años, era un precio enorme y poco a poco ya van bajando de precio. Muchas de estas cosas, por ejemplo, un microscopio de SIM, pues ya realmente es manejable, ya no es así una cosa enorme, sino ya es manejable. Entonces, mi comentario es que, pero no tampoco son técnicas triviales en términos de la preparación de la muestra, la ejecución del experimento y la parte de análisis. Y este tipo de conocimiento... De aceites, tipo de cosas, claro. Exacto. Tipo este tipo de conocimiento es lo más, vamos a decir, lo más importante. No es una cuestión de llegar con la muestra, montarlo y tomar las imágenes. Requiere mucho más. Entonces, el hecho de que acumulado ese tipo de experiencia, ya está bien entrado, pues sería fantástico, porque tampoco si no tenemos la instrumentación en México, pues va a ser muy difícil abrir oportunidades para los estudiantes y los otros grupos de investigación. Entonces, sería fantástico si se animen a tratar de adquirir uno o construir uno de esos microscopios y utilizar su conocimiento para realmente apoyar al desarrollo de microscopía en su región, porque sería
absolutamente fantástico. México necesita la instrumentación, pero también el conocimiento. Y eso es algo que es, ustedes realmente están en la vanguardia de México con esos conocimientos que se han acumulado en sus investigaciones. Les felicito, porque no es nada trivial. Yo he trabajado en esas técnicas y sí cuestan, pero los resultados sí son muy pues, espectaculares, lo que vi en la presentación. Felicidades. Gracias, gracias, gracias. Sí, definitivamente tener elefantes blancos de nada sirve si no hay nadie que los pueda manejar. Entonces, si no es generar el conocimiento, y siempre les he dicho a mis estudiantes, y a veces cuando hemos ido, y lo aprendí desde la universidad, el conocimiento es algo que podemos obtener y que podemos manejar, y ya después, entonces ir y adquirir las cosas y utilizarlas, pero no funciona al revés, porque si uno adquiere las cosas y no tiene conocimiento, pues se echan a perder, no funcionan, se hacen cosas terribles aprendiendo, y pues para este nivel, en este tipo de cosas, pues sí, es bastante dramático. Entonces el aprendizaje es algo relevante, y espero que poco a poco se pueda convencer a gente que este tipo de técnicas deberían utilizarse también acá, y que sí hay gente que se está especializando y que pueda utilizar estos equipos. Excelente. Bueno, pues la doctora Dulce Estefanía Nicolás tiene una pregunta. Adelante, Dulce. Gracias. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por su plática. La verdad, muy interesante. Creo que para todos, pues nunca está de más, ¿verdad? Aprender estas técnicas, aunque estamos un poco lejos de emplearlas, porque pues no tenemos el equipo. Sin embargo, bueno, en algún momento yo creo que pues también podremos participar, ¿no? De esta técnica. Entonces, muchas gracias. Y mi pregunta va con respecto a la preparación de la muestra. Si bien sabemos que no es la misma preparación la que hacemos para microscopía electrónica o para óptica o confocal, o sea, ¿cuál sería como la variante o no habría variante en cuanto a la preparación de la muestra con respecto a confocal, por ejemplo? Básicamente, la parte de la variante tiene que ver más con los materiales con los que están hechos, los cubres, los portas, el tipo de aceites que utilizas, para este tipo de equipos no son los mismos, son de las partes principales, y obviamente decidir el tipo de fluoróforos que vas a utilizar. No todos los fluoróforos te van a servir, por ejemplo, para STED. Los fluoróforos que utilizas para STED no te van a ser compatibles con, en muchos de los casos, para Storm. Tienes que tener en cuenta que pierdes, al aumentar la resolución, pierdes mucho de la señal. Y al perder mucho de la señal, quiere decir que si empiezas con una señal débil, pues puedes perder toda la imagen que puedas capturar. Finalmente, también es importante que el tiempo y la forma de cómo se manejan las muestras. Y lo he visto que a veces manejan para microscopía confocal o de fluorescencia de forma muy laxa. O sea, no se preocupan tanto por la toxicidad de luz que hay alrededor cuando están manejando las muestras, y por lo cual pierden mucho de señal. Entonces, el tipo de manejo, cuando uno está haciendo todo este tipo de cosas, pues hay cuartos que tienen una luz particular para evitar dañar tu muestra, para que no pierdas la fluorescencia. Obviamente, el tipo de cosas que utilizas. Por ejemplo, la etiqueta de SNAP que utilicé para la fibrilarina, me permite utilizar varios compuestos que generan una señal muy buena, y me permite utilizar tanto para Storm, como para STED, como para SIM. Entonces, es una de las ventajas por la cual utilicé ese tipo de cosas. Pero principalmente en el manejo de todo eso, pues es manejar muy limpio, y el tipo de componentes que son pues, diferentes nada más. Claro, ok. Bueno, muchas gracias. Por aquí nos comentan en el chat que excelente exposición a imágenes.
Tiene una pregunta, dice, ¿existe la posibilidad de cursos para estas nuevas técnicas y colaboraciones? Hacen esa pregunta. Sí, supongo, habría que checar ahí con Ángela. Anualmente o a veces hacemos algunos cursos especiales de microscopía. Ah, realmente sería más la parte teórica y realmente ver los fundamentos, porque ahorita no entré en los fundamentos de estas técnicas a fondo para entender lo que es una iridisc y cómo está realmente la luz y por qué tenemos realmente esos límites de resolución, etcétera. Pero para el manejo de los equipos, pues no es tan sencillo. En mi laboratorio, pues algunos estudiantes van conmigo para aprender allá físicamente y utilicen los equipos y puedan sacar parte de sus tesis, pero no es tan accesible, tan fácil todavía. Cuando logremos, si es que logramos conseguir el equipo, entonces sí, obviamente se tratará todo ese tipo de cosas, pero no, ahorita en este instante no es lo más sencillo en nuestra institución. Sí, sí, pues se entiende claro que son equipos también que de repente tienen mucho costo y generalmente cuando son nuevos hay mucha restricción también, ¿no? En muchas instituciones, pero sería interesante poder conocer un poquito más acerca del funcionamiento, de las bases de esta parte de microscopía, y yo creo que pues tenemos la oportunidad de seguir trabajando en base a eso, ¿no? Hacer aquí algunas foros en donde podamos platicar al respecto. No sé si alguien tenga algún comentario. Por aquí hablan acerca de que si las podrían informar cuando haya un nuevo curso de microscopía, los que imparten el doctor Castaño, la doctora Ángela Q, vicepresidenta de la sociedad. Entonces yo creo que sí, ¿no? Si hubiera algún curso por ahí, se lo haríamos llegar por las redes de la sociedad con todo gusto. Sí. Ángela definitivamente las informará. Excelente. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Ya no veo manos levantadas por aquí. Bueno, pues me gustaría, estoy poniendo por aquí en el chat el link de la constancia. La constancia, como ustedes saben, se pone el link, ponemos nuestro nombre, como deseamos que aparezca en la constancia, y ponemos una clave. La clave del día de hoy va a ser la número 003. Si de repente tienen problema con recibirlo hoy, generalmente se recibe inmediatamente. Busquen en sus correos no deseados por si por ahí se va. Si no lo detectan hoy, por ahí tenemos algún problema con el envío de los Gmail, entonces lo puede intentar mañana. Lo voy a dejar abierto un poquito más de lo usual para que usted pueda obtener su constancia. Entonces no se preocupe si hoy no lo puede recibir, lo puede estar intentando, y cualquier inconveniente con esto nos mandan un correo a la Sociedad Mexicana de Histología, y con gusto nosotros les apoyamos en la obtención de su constancia. Y a todos los miembros que están en el chat de la sociedad también por ahí me lo pueden hacer saber, para que no se preocupen si no la obtienen así de inmediato, pero estamos ahí al pendiente de ustedes. Bueno, pues si no hay más preguntas, si no hay más preguntas, bueno, agradecemos al doctor Castaño de la Serna por su interesantísima plática. A todos ustedes. Adelante, doctor Miguel Ángel. Perdón, doctor Rubén, lo que pasa es que no aparece el enlace y estamos teniendo muchas preguntas ahí en el chat sobre el enlace. A ver, ahí lo mandé, no sé si ya les aparece. No aparece, fíjate, en el chat. A ver, ahí va. Déjenme lo vuelvo a poner. Déjenme lo pongo de... A lo mejor lo mandaste en privado y no para todos. Va. Yo creo, sí, ¿sabe qué? Ya sé qué pasó. Estamos mandándolo en el
O sea, lo mandé a todos, pero en el de espera. Ya lo mandé. Ah, ok, Ahí, perfecto. ahí aparece, sí. Sí, Hay porque una teníamos disculpa. muchos inquietos. Muchas gracias. Sí, no de nada, doctor. Qué bueno que me lo hacen saber. Sí, lo estaba mandando por ahí a la sala de espera, por error. Muy bien, entonces ya tenemos por ahí el chat, ahí lo podemos arreglar. Pero no sale este chat aquí. Y bueno, pues les agradecemos a todos su participación, a los asistentes en Facebook. También les agradecemos bastante que estén con nosotros. Yo creo que en un ratito por ahí les mandamos el link si es que hubiera alguien fuera de esta sesión. Y bueno, pues agradecemos a todos, muchas gracias y pues nos quedamos para la reunión mensual de la Sociedad Mexicana de Histología y pues a los visitantes pueden ya sea quedarse o damos por terminada esta sesión. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias a todos. Les agradezco esta invitación y pues ahí cualquier duda, eso, sean bienvenidos en contactarme. Muchas gracias, doctor. Sea bienvenido también a las sesiones de la sociedad. Gracias.